Buenas tardes. Como siempre, muchísimas gracias por su presencia aquí en esta nueva entrega del ciclo que la Sociedad Económica Matitense de Amigos del País ha organizado dentro del programa de la Semana de la Ciencia. Yo creo que casi todos los que estamos aquí alguna vez en alguna consulta médica habremos oído esto de que la medicina no son matemáticas y por consiguiente justificar de esta manera a lo mejor la impredecibilidad de los resultados de dos tratamientos idénticos a dos personas del mismo perfil y que sin embargo las consecuencias son distintas. En principio yo, por lo menos antes, cuando era joven, pensaba y asociaba las investigaciones de las enfermedades, tan tremendas como implica la palabra cáncer, con disciplinas como la biología o la química, pero difícilmente había pensado que pudieran entrar en ello las matemáticas. A lo mejor también influía esto que me decían algunos médicos, para justificar: la medicina no son matemáticas, no pretendas aplicar al cuerpo estas disciplinas. Pero claro, también mucho tiempo las cosas se caían y la gente se agachaba a recogerlas, hasta que alguien se preguntó: ¿y por qué se caen? ¿Y por qué y cómo se caen? Entonces, bueno, la medicina no son matemáticas. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no pueden entrar las matemáticas en la medicina? Si es verdad y pensamos en las investigaciones en química, por ejemplo, y en biología, si vamos tirando del hilo hacia abajo, ¿qué hay detrás de cada paso que nos da la química o nos da la biología? ¿Y qué hay detrás? ¿Y qué hay detrás? Y así hasta llegar a lo que hace uno de los ordenadores más poderosos que podamos imaginar, encontraremos que muchas veces son bailes de ceros y unos, de números, bailes que en realidad obedecen a unas reglas aritméticas de actuación entre ellos, sumas y productos. ¿Será verdad que, como decían los pitagóricos, todo es número en el fondo, en la esencia? No lo sé, ni es mi intención entrar en este camino, pero desde luego sí el reconocer que tiene mucho mérito y mucho valor el que algunas personas se atrevan a abrir caminos nuevos. Esto es, claro está, patrimonio de mentalidades avanzadas, como es la de la persona que hoy nos acompaña en la mesa esta tarde. Abrir un camino para que las matemáticas entren en el mundo de la medicina tiene una gran antorcha de esperanza. He leído en la información que me ha mandado el profesor Bru, que es quien hoy nos acompaña y del que ahora daré un pequeño resumen. He leído algunas de las cosas que ha puesto y hay una frase que me parece extraordinaria porque realmente es la esencia de lo que yo quisiera transmitir. Se ha dedicado a estudiar cómo se expanden los tumores, de qué manera, y en un momento determinado habla de que es posible determinar la ecuación que describe el proceso de crecimiento de los tumores. Esto es maravilloso, créanme, porque una ecuación, un proceso matemático, si es matemático de verdad, ese nos conduce a la verdad. Las matemáticas llevan asociado una palabra fundamental, el rigor. Y créanme, un proceso matemático, si hoy es convergente, lo es mañana y lo es quien lo quiera utilizar. Es verdad, como una vez oí decir, que el más radical de los islamistas y el más radical de los ortodoxos judíos están de acuerdo en la geometría de Euclides. Las matemáticas realmente unen y construyen desde la base. Para ello, como he dicho antes, hace falta valor y decisión y talento. Y este es el caso, lo van ustedes a ver, y no me lleva a ello un discurso políticamente correcto, me lleva la realidad del hecho. Don Antonio Bru Espino, que es quien hoy nos acompaña, es doctor en física nuclear y en física molecular por la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid. Desde el 2002 a 2005 ha trabajado en el Centro de Ciencias Medioambientales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En marzo del 2003 obtuvo la plaza de profesor asociado en el Departamento de Matemática Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense. Ahora es profesor titular que ocupa actualmente el cargo y es decano de la Facultad de Matemáticas. Sus dos líneas de investigación son los procesos de difusión anómala en medios desordenados y el crecimiento tumoral.
En esta última línea, que ha empezado en 1993, ha trabajado los últimos 30 años y sus trabajos han merecido la cita y la publicación elogiosa y reconocida del Instituto Americano de Física. Su principal resultado en esta línea ha sido además caracterizar matemáticamente el crecimiento de los tumores sólidos. Les aseguro que esto es una bendición, saber que de esto se puede estar hablando ahora. Naturalmente queda mucho camino por recorrer, pero es una gran esperanza. Como digo, a comienzos del año 80 del siglo pasado, un matemático francés, Benoît Mandelbrot, estableció un nuevo enfoque con el estudio de la geometría, dando a la luz la geometría fractal, y estas aplicaciones son las que han permitido que don Antonio haya podido hablar de la ecuación de un tumor. Cuando hemos visto en televisión imágenes de un tumor, bien en su proyección plana o bien en su proyección ya de 3 dimensiones, es un conjunto, una figura. Esa figura, cuando hay metástasis, se transforma en otra. Las matemáticas entienden de cómo se transforman los conjuntos. Por tanto, aquí me acuerdo que en la primera presentación que hice cuando hablamos de este ciclo, se hablaba de si la ciencia es un alivio para el hombre o es un vehículo de terror. No cabe ninguna duda que gracias a los trabajos de personas como don Antonio es un alivio y una esperanza. Una vez obtenida la interpretación física y biológica de dicha ecuación, esta determina el mecanismo fundamental del crecimiento tumoral, que es la difusión en el borde del tumor de estas células. O sea, se abre, como digo, una gran esperanza. Profesor Bru, muchísimas gracias por su presencia aquí y, como digo, por abrirnos un camino y, sobre todo, por demostrar que las matemáticas de verdad están en la base de todo. Yo sé que no lo dijo con esas palabras, pero seguro que pensaba en ello. Como dijo Galileo, las matemáticas son el idioma en que habla Dios. Don Antonio, muchísimas gracias por su presencia y estamos deseosos de seguir el magisterio de su palabra. Solo me queda, para terminar, pedirles, como siempre hacemos en esta casa, el intento en no olvidar encender sus teléfonos móviles cuando hayamos terminado. Muchísimas gracias. Preferiría hablar de pie y entonces no sé si hay algún problema con el sonido. De todas formas tengo una voz que por lo menos los de aquí sí me escucharán. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias por vuestra invitación, muchas gracias a toda la sociedad por invitarme y bueno, que me considero un honor el venir aquí a hablar a este sitio con tanta solera, con tanta historia, realmente impresionante, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, vamos a ver qué sale. Has dicho las matemáticas, bueno, en medicina, el gran avance de la medicina en los últimos años se debe fundamentalmente al avance de la física y las matemáticas, porque si se ha avanzado en algo, y sobre todo en cáncer, pues ha sido precisamente en lo del diagnóstico precoz. Y el diagnóstico precoz es con Doppler, es con tomografía computarizada, es con resonancia magnética, es con PET, es decir, que si hay una relación y una sinergia ahí que hace progresar mucho a las dos, ¿no? Esta ocasión, pues cuando me invitó Antonio, pues me dijo que era un público así generalista, ¿no? El hablar de estos temas a un público generalista, pues bueno, tiene su pequeño riesgo, ¿no? Tienes que hablarlo de manera que todo el mundo lo entienda, pero también tienes que intentar hablarlo con un cierto rigor. Y entonces tienes que explicar ahí las cosas en un punto medio muy difícil muchas veces de conseguir. Además, este tema del que voy a hablar, pues es un tema que además es pluridisciplinar. Es decir, empieza en las matemáticas, pero termina en biología y en una propuesta terapéutica concreta, ¿no? Con lo cual empezaremos con las matemáticas, pero saltaremos a la biología. Y entonces mi intención es que tenga cada uno la formación que tenga, sin caer en banalidades ni en faltas de rigor, pues realmente podamos explicarlo, ¿no? Como bien has dicho, bueno, yo trabajé en el CSIC 4 años, trabajé y luego me vine ya de manera fija a la universidad, pero previamente había estado
trabajando en el Centro de Ciencias Medioambientales desde enero de 1990 hasta febrero del 2002, que ahí es cuando surge el trabajo ¿no? En 1993. El cáncer, bueno, este trabajo está involucrado fundamentalmente hacia los... está destinado a los tumores sólidos, es decir, que no... ¿Perdón? Sí, pues eso, me pongo aquí. No, perdón, no lo sabía que... fundamentalmente son los tumores sólidos, es decir, dejamos linfomas que son semisólidos, dejamos leucemias, pero que representan más del 90% de las lesiones tumorales, de los tumores, ¿no? A ver si esto pasa. Ay, a ver. Esto no pasaba. A ver, ahora no pasa esto. Bueno, si no, lo voy dando. A ver, me traigo esto para acá. Aquí. Bien, actualmente pues existen diversas propuestas terapéuticas para tratar todos los tumores que hay ahora, que es desde la extensión terapéutica, que es cuando, bueno, pues desgraciadamente el cáncer da la cara en un estadio muy final, y por lo tanto lo único que se puede hacer es no hacer nada. La cirugía ha experimentado un gran progreso, la radioterapia, la quimioterapia lleva bastantes años con nosotros, y la hormonoterapia lleva unos cuantos años, ya unos cuantos lustros, y sobre todo en tumores de mama y tumores de próstata pues ha obtenido bastantes buenos resultados, ¿no? Aparte hay otro tipo de técnicas, y una de las otras técnicas que cuando yo empecé a trabajar, y sobre todo en los años 2000, 2005, pues se había perdido la esperanza en ella, la inmunoterapia. Es decir, la inmunoterapia se trató en los años 80, 90, pero de alguna manera no se entendió, y entonces posteriormente se pasó a una época en la que lo que más predominaba era la quimioterapia, ¿no? Fundamentalmente, cuando se habla de inmunoterapia, igual que ahora, actualmente, ahora lo veremos, la inmunoterapia, se habla de un tipo de inmunoterapia, de una de las dos. La inmunoterapia, el sistema inmunológico tiene una parte, una rama que es innata y una parte que es específica, y cada una de ellas participan muchos actores, pero fundamentalmente están liderados, en el caso de la adaptativa, por los linfocitos T, en el caso de la innata por los neutrófilos, fundamentalmente, ¿no? Y actualmente, prácticamente, cuando se habla de inmunoterapia, se habla de esta inmunidad específica de los linfocitos T. Indudablemente, aquí, pues en 1982, hay ya la formalización de la geometría fractal, aparecen unos nuevos objetos que nos permiten caracterizar todos los objetos de la naturaleza que nosotros vemos de una manera mucho más precisa que lo que es la geometría euclídea. Si aquí vemos el triángulo sólido y, por ejemplo, pues los dos tendrían dimensión euclídea 2, o incluso pero evidentemente vemos formas muy distintas. Una nube y una elipse pues tienen dimensión euclídea 2, pero son formas muy distintas. Es decir, la dimensión euclídea en la caracterización de la forma se quedaba bastante corta, y entonces eso vino a suplirlo el establecimiento de la geometría fractal, que era una dimensión, una geometría que permitía caracterizar mucho más a las superficies. Si en la geometría euclídea tenemos que el punto tiene dimensión 0, una recta tiene dimensión 1, una superficie dimensión 2 y un volumen dimensión 3, en la geometría fractal nos encontramos con dimensiones fraccionarias, es decir, que están entre el 1 y el 2, están entre el 2 y el 3, o están entre el 0 y el 1, ¿no? Normalmente, para caracterizar esas formas, pues existen una serie de métodos que son, para caracterizar esa dimensión fractal existe sobre todo la dimensión de Hausdorff-Besicovitch, pero que es una cosa es un concepto que para explicarlo en una charla prácticamente llevaría la charla incluso más tiempo, ¿no? Y entonces, pues para que nos hagamos idea un poco de lo que significa esto de la fractalidad, pues consideremos que es uno de los primeros ejemplos que se pusieron de fractales, consideremos la costa de Inglaterra. Dependiendo de con qué unidad de medida la midamos, si tenemos una superficie así que rugosa, pues indudablemente vamos a perder
muchas rugosidades dependiendo de la medida, y entonces para cada medida que nosotros utilicemos nos va a salir una longitud del perímetro de la costa distinto, ¿no? Si eso lo hacemos a muchas medidas, si vamos recubriendo la costa con distintas medidas, con distintas bolas, vamos recubriendo el objeto, pues podemos hallar una relación entre el número de objetos que necesitamos para cada medida y la longitud de la medida. Y eso precisamente es lo que dice esta expresión, que es la dimensión de box counting, que es algo que es más fácil de utilizar y a la hora mucho más práctica en muchos ejemplos para calcular la dimensión fractal. Y eso lo que nos dice es cómo ese objeto, como la longitud, por ejemplo, del perímetro de la isla, pues va cambiando dependiendo de la medida, dependiendo de la escala de observación, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues vemos que el triángulo tiene dimensión 2, y si a un triángulo de estos, este es el triángulo de Sierpinski, le vamos quitando, por ejemplo, lo dividimos en 4 triángulos y quitamos el centro, a los 3 triángulos que nos quedan lo dividimos en 4 triángulos y quitamos el del centro, así continuamos iterativamente, llegamos a una superficie que prácticamente está vacía y que en vez de tener dimensión 2 tiene una dimensión que es 1,58, que es mucho más precisa y que nos da mucha más información que simplemente la dimensión 2, porque un cuadrado tendría la misma dimensión que ese triángulo, y entonces la dimensión fractal nos ayuda a caracterizar mucho mejor las superficies, sobre todo irregulares. Quedémonos con eso, ¿no? Fractales, pues fractales estamos muy acostumbrados a verlos en todas partes, ¿no? Tenemos desde la costa de Inglaterra los fiordos de Noruega, los árboles, el romescu, las nubes, caminos de termitas, los rayos, cualquier cosa en la que se vaya cambiando, haya una alta irregularidad, ¿no? Pero también nos encontramos en muchos procesos de la naturaleza, desde la rama de los árboles hasta cómo están estructurados, cuál es la estructura de los pulmones, cuál es la estructura del sistema vascular, cuál es la estructura de vascularización en una retina, cómo son la señal eléctrica, cómo es la señal eléctrica del corazón. Todo eso son objetos fractales. Y entonces, si podemos aplicar herramientas que podamos extraer mucha mayor información de ella, pues nos va a ser muy útil. Está demostrado que, por ejemplo, esa estructura que tienen los pulmones, que no solamente aumenta su capacidad, al igual que esa estructura la podemos ver en el sistema vascular, en el sistema de la sangre, pero la podemos ver en los árboles, la podemos ver en muchos elementos. Son estructuras que además tienen una elegancia física, matemática de la naturaleza, y es que minimizan el tiempo para ir de un punto a otro, y además minimizan la energía que se necesita para llevar entre dos puntos del sistema materia, sangre, aire, lo que sea, savia, lo que sea, ¿no? Y entonces son estructuras que, si las entendemos bien, nos pueden ayudar a entender muchísimas cosas y a verlas, ¿no? También hay pues muchas curvas, incluso funciones matemáticas o bordes que tienen esa capacidad. Es decir, a distintas escalas vemos unas estructuras que se repiten una y otra, que eso es lo característico de los fractales, ¿no? Y esas áreas, esto es una función matemática, función de Weierstrass, que da ese tipo de funciones, y que dependiendo de los parámetros que se utilicen, obtenemos una función, una dimensión fractal u otra. Pues vemos que si cogemos un trocito, reproduce lo que es el todo, en ciertos parámetros geométricos, ¿no? Y eso mismo ocurre cuando, por ejemplo, vemos un frente. Yo en el año 93, que es cuando me surge la pregunta, yo estaba trabajando en estudiar cómo avanzaban frentes de agua por unos medios que eran muy complicados, tenían 14 órdenes distintos de magnitud en cuanto a la porosidad, con lo cual ahí intervenían desde fenómenos de capilaridad hasta fenómenos de convección, difusión, etcétera. Y además, pues, que era dentro del programa de almacenamiento de residuos radiactivos, porque cuando yo estaba en el CIMAD, ¿no? Y entonces aquí empezamos a estudiar pues esa nueva técnica que surgió a partir del establecimiento de la geometría fractal. Una vez que surgió en 1982 la geometría fractal, se pone todo el mundo a investigar unos sistemas muy complicados y a obtener mucha información. De ellos a partir de lo que es estudiar lo que es el borde de crecimiento de esos sistemas, ¿no?
yo lo estaba aplicando eso a los tumores radiactivos, y entonces eso fue lo que me hizo que me hiciera la pregunta de ¿y por qué no existe? Si estamos estudiando sistemas muy complicados, porque este es un sistema que para estudiarlo con todas las componentes del problema es bastante complicado. ¿Cómo no va a existir una ecuación que diga algo de cómo crecen los tumores, ¿no? Y entonces eso fue lo que me llevó a intentar aplicar esas técnicas que en aquel entonces, en el 93, estaban surgiendo, eran muy nuevas, estaba todo el mundo trabajando en ello, hablando del mundo total. Pues entonces me puse a ello, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que, como luego veremos, en ese borde de crecimiento, ahí aplicando unas herramientas matemáticas ya más relativamente simples, se es capaz de extraer la dinámica de cómo va avanzando ese agua, por muy complicado que sea el proceso, ¿no? Y entonces eso se descubrió y se aplicó a muchos sistemas, al sistema agua en un medio poroso, un incendio en un bosque, en papel, etcétera. Eras capaz de matematizar cómo iba avanzando ese borde de crecimiento. Y claro, esa información, en unos años en los que del cáncer, casi como ahora, solamente se conocía los tiempos de duplicación celular y los tiempos de duplicación tumoral desde un punto de vista cinético, además no dinámico, porque no se introducía ningún tipo de mecanismo dinámico, pues podía dar cuestiones muy interesantes. Para que ustedes se hagan una idea, si yo les enseño esta figura, esta mancha, yo les estoy pasando una información bestial, muy grande. Y esa información que les acabo de pasar ahora mismo, ¿dónde está? ¿En toda la mancha o solo en el contorno? Si les paso esta, prácticamente les estoy pasando la misma información. Pues eso es el principio un poco que utiliza la naturaleza cuando hay sistemas que están actuando bajo la aleatoriedad. Eso es importante porque eso es lo que forma esos frentes rugosos, esas formas más complicadas, más intrincadas, para que nos entendamos. Y ahí es lo que tenemos que aprender a leer. El borde del sistema que nosotros queramos estudiar, porque ahí vamos a tener la misma cantidad de información que en este contorno. Y por supuesto, esa información también la van a tener los tumores. Un tumor, si es in vitro, en estudio, o si son secciones, o si es incluso en 3D, todos tienen un borde de crecimiento. Y entonces, si aplicamos esas herramientas a saber qué podemos extraer de él, podemos obtener unos resultados muy interesantes, como luego al cabo de los muchos años pues hemos visto que se podía haber hecho, ¿no? Y entonces, siempre que tengamos sistemas que desarrollan bajo la aleatoriedad y un tumor crece en el borde de crecimiento, lo está haciendo bajo la acción de la aleatoriedad. Aleatoriedad porque lo que se va encontrando en su camino, en el órgano huésped que crezca, no es uniforme. Y entonces eso va produciendo que se vayan encontrando puntos con distintas propiedades. Y aleatoriedad porque el tumor está formado por células y en un momento determinado se puede dividir una en un punto u otra en otro punto, en otro instante determinado. Entonces eso es muy difícil de determinar. Esas dos aleatoriedades de dónde está creciendo y cómo está creciendo por la duplicación celular es lo que otorgan ese borde, y ese borde rugoso que es el que nos puede dar muchísima información. La información así a grandes líneas, si tenemos un borde rugoso, pues calculamos los dos primeros momentos de la posición, que es la posición media, y la desviación con respecto a una posición media de esa interfase. Si trazamos lo que es la posición media de la interfase, pues calculamos las cantidades. Y estas cantidades se comportan como se comportan los fractales. Son invariantes, puedes hacerte obtener una serie de invariantes a distintas escalas de tiempo y a distintas escalas de longitud, a distintas escalas espaciales. Y ahí, eso ahora veremos cómo nos puede dar muchísima información. Bueno, estos son cómo se van calculando todas esas cantidades, y todas se comportan como leyes de potencias, que es una de las características de los fractales, ¿no? Y en cada ley de potencias se va determinando. Ustedes ven que, por ejemplo, la omega S, que es la suma de todas las desviaciones con respecto al tiempo, en el tiempo y del sistema, pues escala como una ley potencial de el tiempo elevado a un beta. Y ese beta no varía nunca, es característico del proceso.
Luego, si lo haces con respecto a cómo varía según la regla que utilices, según la escala espacial, pues ves que eso proporciona otro exponente que tampoco varía nunca y que es característico de ese proceso. Y así, estudiando la función de correlación y una serie de funciones matemáticas de esos contornos, puedes llegar a obtener una serie de exponentes críticos. Es decir, un conjunto de 5 exponentes, 2 que dependen de la geometría de la interfase y 3 que dependen de cómo va evolucionando esa geometría a lo largo del tiempo, y además que están relacionados entre ellos. Con estos 5 exponentes críticos, si eres capaz de sacarlo de la interfase, tú puedes determinar cómo es la dinámica de ese proceso, por lo menos obteniendo una ecuación maestra de los mecanismos fundamentales. Y eso es lo que, bueno, aquí es cómo se hace, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ese tipo de crecimiento, nosotros no tenemos que estar haciendo hipótesis de, pues esta célula va a emplear así, esto luego se va a difundir así, tal. No, cogemos la ecuación más grande del universo, la que contiene absolutamente todos los términos. Y esa es la ecuación en la que luego empezamos a decir, vale, los exponentes críticos estos nos marcan una serie de invarianzas, de cosas que no varían o en el tiempo o bajo escalas. Entonces, ¿eso cómo van a verse afectados los términos, los infinitos términos que yo tengo de mi ecuación? Viendo todas aquellas invarianzas que no son compatibles con lo que tú has obtenido, tú vas eliminando términos. Tú sabes que esos términos no pueden estar ahí, porque el proceso, lo que tú has analizado, te dice que eso es invariante de una manera, y entonces hay términos que puedes eliminar. Y entonces, a base de ir estudiando todas las invarianzas, tú te vas quedando solamente con una ecuación que además va a tener una serie de términos. Y claro, en la física, en la matemática, en la naturaleza, cada uno de los términos esos no están ahí caprichosamente. Cada término de una ecuación representa un mecanismo, está reflejando algo del proceso, ¿no? Y entonces eso es lo que vamos a intentar determinar. Al igual que la interfase del agua en el medio poroso, esto es una interfase de células epiteliales en un crecimiento in vitro, y vemos que también desarrolla una interfase rugosa y por lo tanto fractal, y que por lo tanto vamos a poder intentar aplicar esas herramientas para ver qué obtenemos, cuáles son las invarianzas que tiene, y quitar todos los términos que nos interesa para quedarnos con una ecuación. Bueno, nosotros en 1998, después de estudiar una serie de tumores, demostramos por primera vez que los bordes tumorales eran todos fractales. Y ese fue nuestro primer resultado de la investigación, 5 años después de haber empezado, pero demostramos que todos los bordes tumorales eran fractales. ¿Eso qué indica? Eso indica que vamos a poder intentar acometer y el extraer la dinámica de ellos. Claro, yo en un principio digo, bueno, pues como hablan de tantos tipos de cáncer, pues vamos a tener una ecuación, unas características para cada uno de los tipos. Ese resultado, al final, después de estudiar, como estudiamos todos los tipos de tumores, vimos que no, que más o menos, todos tenían el mismo conjunto de exponentes críticos. Es decir, todos tenían el mismo tipo de ecuación dinámica de evolución, que a base, una vez que obtenemos los exponentes críticos, podemos determinarla y ver cómo lo hacen. Eso lo hicimos en 16 líneas in vitro, 16 líneas celulares distintas, crecimientos in vitro, en los cuales, que eso también no se hacía así hasta entonces, es decir, que no es por colgarnos una medalla, pero también diseñamos ese tipo de estudio a lo largo del tiempo de los crecimientos celulares, pues lo hicimos en 16 tipos de líneas celulares, y lo hicimos en 15 tipos distintos de tumores humanos. Nosotros trabajábamos con el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Clínico San Carlos, y entonces en todas las operaciones, siempre una vez que ya habían hecho el estudio anatomopatológico, nos reservaban unos cortes de las muestras que retiraban, y así pudimos obtener un amplio muestrario de distintos tipos de tumor, al cual nosotros nos poníamos a estudiar. En este caso, claro, como ya el tumor estaba quitado, ya no había
parte dinámica, pero la parte espacial, los coeficientes que están relacionados con la estructura, con la forma, esos sí eran los mismos, ¿no? Bueno, esto luego se ha ampliado a otro tipo de tumores, y lo que determinamos es que era una dinámica de unos exponentes que ya eran conocidos, bueno, en los láseres estos láseres se hacen, por ejemplo, con una serie de semiconductores muy bien ordenados. En el momento que no estén perfectamente ordenados, el láser no funciona, y entonces hay que ir soltando los átomos de cada capa con mucho cuidado para que ellos lleguen, se relajen, difundan en la superficie y se vayan colocando ordenadamente. Y así se va construyendo esos semiconductores que son los que permiten el ir haciendo el que después funcione, ¿no? Entonces, esa dinámica estaba descrita bien por esta ecuación. Una ecuación con 3 términos, y nosotros dijimos, bueno, ¿qué estamos obteniendo aquí? Estamos obteniendo que el crecimiento del cáncer crece como los cristales, como el crecimiento de cristales o de semiconductores muy ordenados, ¿no? Y esta ecuación lo que nos decía es que el borde ese de crecimiento, la variación en el tiempo, la derivada de la función que describe el borde, h, con respecto al tiempo, era igual a un término en derivada cuarta más una función continua, una constante, lo que se llama en inglés driving force, la fuerza conductora, y un ruido aleatorio, ¿no? Y esa era la ecuación que nos haría a nosotros para describir el caso. Claro, la derivada cuarta es una derivada que describe procesos de difusión en una interfase. Es decir, si tenemos una interfase así y que hay un átomo aquí, pues ese átomo va a difundir, y para que se vaya ordenando bien ese... Bueno, no para eso, no lo hace por eso, lo hace porque llegando a la concavidad es como obtiene la configuración de mínima energía, que es lo que busca toda la naturaleza en todo momento, el buscar las configuraciones de mínima energía. Y entonces así se van rellenando esos huecos y se consigue crecer de manera ordenada. Pero claro, eso puede chocar y decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el tumor, ¿no? Bueno, si analizamos esto, bueno, vemos esta ecuación. Una ecuación describe un proceso siempre. Entonces, esto es un término que es constante, que es el número de átomos que caen en esa superficie. En nuestro caso, el tumor es el número de células que se duplican en el borde, que es el que va creciendo en el borde de crecimiento por unidad de tiempo, ¿vale? Esto es un término aleatorio, porque claro, células, cada una tiene su ciclo celular y puede crecer en un punto o en otro. Y luego estaba este término, que era el más desconcertante y que además es el término dominante. Matemáticamente es el término dominante. Es decir, que en una ecuación, si tú tienes un término dominante, es porque ese término dominante está describiendo el proceso biológico, en este caso, o del tipo que sea, que también es dominante, ¿no? Es decir, que esa difusión en la superficie era lo que iba a ser el término dominante. Si esta ecuación, además, la hacemos promedios temporales, este suele ser un ruido blanco, en este caso, de media cero, no cuenta. Esto es una constante, la de el promedio temporal es cero, y entonces lo que nos daba era que este promedio, que este crecimiento, además, iba a surgir con el promedio de este término, que es constante. Es decir, la velocidad de crecimiento de eso es constante. Ahora, a lo mejor esto no llama mucho la atención, pero en un momento en el que los únicos modelos que se utilizaban, incluso ahora también se utilizan, son exponenciales, el que de repente te diga que un crecimiento es constante, pues es bastante chocante. Antes se consideraban que eran exponenciales y que se tenían una pérdida celular bestiales, de las cuales nunca se ha encontrado ninguna huella, ningún detritus biológico, pero era algo que a los matemáticos pues les dejaba tranquilo. Dice, bueno, continuamos con la ecuación del calor, continuamos de esta manera, y de esta manera pues seguimos, ¿no? Y entonces, bueno, el interpretar estos términos realmente, a ver para dónde voy, el interpretar estos términos nos dio tres características. Uno, que el crecimiento era lineal, porque si hacíamos el promedio matemático sobre el tiempo, nos iba a dar que la velocidad era lineal. Que eso era ir en contra del crecimiento gomperciano, en contra de que dentro del tumor cualquier célula se puede duplicar en cualquier momento.
eso en 1993 era eso, y hoy en día es un buen porcentaje de eso. La otra es que el mecanismo fundamental, sea lo que sea eso, es que las células del tumor, en el momento que una célula se duplica, no se queda quieta y punto, o no va a ninguna otra parte que no sea, sino que difunde por la interfase para colocarse, por alguna razón, en algunas posiciones concretas. Y la tercera parte era que, evidentemente, si tú tienes una masa que crece con velocidad constante, matemáticamente se puede demostrar que lo que crece está siendo el borde. Dentro no crece toda la vez. Eso es matemática pura, ¿vale? Entonces, nosotros dijimos, bueno, pues si esta es la ecuación que hemos obtenido, vamos a ver si esto lo vemos biológicamente. Indudablemente hicimos crecimientos muy largos, normalmente se hacen crecimientos a 100 horas o así, con lo cual siempre se ve el crecimiento exponencial, lo cual es lógico. En un crecimiento celular o en un tumor, una célula da 2, 2 dan 4, hasta que no se forma una colonia suficientemente grande, ahí no empieza a haber una colectividad y una serie de efectos, eso no empieza a funcionar como una colectividad. Nosotros llegamos a hacer horas hasta 1600, crecimientos hasta 1500, 1600 horas de varias líneas celulares, lo cual es una cosa que desde el punto de vista técnico es bastante complicado porque lo más probable es que se te puedan infectar y entonces mueran las células. Y vimos que en efecto, que tenía un régimen inicial exponencial, pero que rápidamente iba a recuperar un régimen lineal. Es decir, que lo que crecía en los tumores, donde estaba la actividad, era en el borde. Y eso es muy importante porque todo el mundo pensaba que dentro también se podía tener actividad. La segunda era difusión en la interfase. Y esto nos ayudó un doctor, que bueno, en aquel entonces estaba en el clínico, luego le llevaron al hospital San Pozuelos, no porque estuviera loco, sino porque al hombre le llevaron allí, era el que hacía todos los vídeos de televisión de células y todo esto. Y entonces estuvimos filmando con vídeo para ver dónde iban las células que se duplicaban, si se quedaban quietas o realmente iban a cubrir si existía la posibilidad con cavidades cercanas, que ya les digo que estoy insistiendo con esto porque verán que eso es la parte más importante de toda esta línea de investigación. Y en efecto eso lo vimos en muchos instantes de una manera dinámica, hacíamos las grabaciones y luego las veíamos. Y el tercero era que claro, si crece linealmente y el principal fenómeno es la interfase y se sigue esta ecuación, entonces donde está la actividad de verdad es en el exterior. Y si la actividad en el exterior está en el exterior, perdón, eso significa que en el interior no está. Pues cogimos muchos tumores, este es un tumor humano, eso es la luz del intestino, antes de haber sido, bueno, ya cuando se había operado, aquí podemos ver el epitelio del intestino y ese es el tumor que está ocultando, es un tumor de colon, la luz. Y lo probamos. Y entonces, tiñendo las células que estaban en proliferación, que eso se puede hacer con bromodioxidina, pues entonces determinamos que la capacidad, indudablemente, el 80% de las células dividían fuera. Esto ya significaba que el crecimiento gomperciano se dejaba de un lado, ¿no? Porque esto no es compatible con ese crecimiento gomperciano. Pero significaba más, porque ustedes, incluso ahora, todavía oirán que el cáncer es un fenómeno de proliferación descontrolada, es decir, sin ningún tipo de patrón, y no solamente eso, sino que crece todo el tumor de la misma manera. Esto tiene muchísimas consecuencias, pero la primera es que el mito ese de que las células tumorales no se pueden inhibir por ningún factor, esto cae. Aquí hay un factor que inhibe las células tumorales. Esto significa, la zona oscura es el 50% de la superficie de las secciones de todo el tumor. Es decir, dentro sí hay algo que esté inhibiendo las células tumorales. Entonces se trata de ver por qué. Porque las células normales se saben que por contacto ustedes hacen una herida y la herida cuando se va cerrando no continúa creciendo esa proliferación. Hay un momento que por contacto, pum, para y ahí se para la proliferación. Pero en las células tumorales no había ningún proceso. Y entonces esta es la evidencia de que en efecto ahí sí existe una célula tumoral, ¿no? Esta imagen que hemos visto, que la hicimos en varios tipos de tumores, hombre, en el momento que uno ya se da cuenta de esto, si uno ve una resonancia magnética de cerebro, por ejemplo, un TAC, pues para ver las pruebas tumorales lo que se hace es teñir con gadolinio. Gadolinio lo que hace es que se fija en las células que están en proliferación, que tienen actividad. Y entonces
esas células dan una señal de luminiscencia que capta, una señal que capta el TAC o la resonancia, ¿no? Entonces, si tenemos un tumor y lo teñimos todo con, administramos al paciente gadolinio, lo que se va a marcar en su tumor va a ser todas aquellas células que están en proliferación. Con lo cual, como el TAC con la resonancia va haciendo capas, imágenes por capas, pues claro, cuando esté justo en el borde, que es la imagen de allí, de aquí, va a tener todo en proliferación, y en cambio cuando se va al centro, se ve que solamente tiene la imagen, la intensidad de imagen dentro del tumor y fuera en el resto del cerebro es la misma, y solamente en el borde está marcado. Es decir, que esto ya no lo estaban diciendo, lo que pasa es que no se había sabido interpretar, ¿no? Entonces, claro, los tiempos de duplicación de actividad de las células eran tremendamente bajas, lo que se medía con el modelo formal. Con este modelo lineal no es bajo. Pero claro, esto pues lo que nos dice es que esas tres características de la ecuación que habíamos extraído a base del tumor realmente tenían su demostración experimental. Es decir, se daban que el crecimiento era lineal, que el mecanismo fundamental de crecimiento tumoral es la difusión en la interfase, y que la proliferación fundamentalmente se daba en el borde del tumor. Eso tiene muchísimas consecuencias, que no voy a meter aquí, son 31 años de investigación, pero por ejemplo, simplemente por poner un ejemplo, la diferencia que hay entre que el crecimiento sea en todo el tumor a la vez o que vaya creciendo solamente por el borde. Las células se van malignizando, hay un momento en que cogen las células, hay un momento en que pueden coger algún tipo de anomalía, de aberración, de anomalía cromosómica, y entonces normalmente hay un mecanismo natural que es la apoptosis, que esa célula pues pone en marcha y el organismo la elimina. Cuando ese camino se obvia y la célula continúa acumulando mutaciones, acumulando aberraciones, acumulando aneuploidía, acumulando una serie de factores que son cancerígenos, pues esa célula se va malignizando, le va cambiando el metabolismo, y hay un momento ya en el que su propio metabolismo empieza a ser dañino para el órgano huésped en el que está, que eso es lo que es un tumor maligno, ¿no? Pero claro, eso depende del número de veces que se haya duplicado. Si el número es exponencial, es decir, todas las células se pueden duplicar libremente cuando les venga en gana, pues entonces a partir de una célula, un tumor de 2 centímetros cúbicos que tiene unas 4 por 10 elevado a 9 células, en tan solo 32 duplicaciones de todas las células que van surgiendo, se obtiene. Es decir, en tan solo 32 duplicaciones, en tan solo 32 ciclos celulares de esas células, las células se vuelven tan aberrantemente malignas como para poder hacer el daño que hace un tumor maligno, ¿no? En cambio, si consideramos que solamente es el borde, entonces vemos que para llegar a esos 2 centímetros, las células del borde han tenido que sufrir 800 duplicaciones. Ahí sí que empieza a ser más convincente que en 800 duplicaciones una célula pueda ir que ya se ha escapado del camino natural de la apoptosis, pueda ir adquiriendo suficientes aberraciones como para convertirse en una célula tumoral bastante grande. Esto tiene muchas aplicaciones, entre otra, pues, que por ejemplo, si vemos, normalmente las biopsias se suele hacer para asegurar el menor número de pinchazos al paciente, por confort del paciente, pero entonces se suele hacer intentando que se pinche en el medio del tumor, ¿no? Claro, en el medio del tumor, en teoría, ahí te puedes estar encontrando las células menos malignas, porque donde habría que intentar pinchar para encontrar el estado actual y la malignidad de las células, precisamente en el borde, porque la diferencia es... Esto lo hemos estudiado y, en efecto, muchos falsos negativos pueden dar lugar a este tipo de interpretaciones. Esto hay trabajos que lo hemos estudiado incluso desde el punto de vista genético y hemos visto que en efecto es así, ¿no? Pero vayamos a lo que es el mecanismo fundamental. Hemos hablado de esa derivada cuarta desde el punto de vista matemático, hemos hablado de qué representará eso. Normalmente se decía que los tumores hay que cortarles los nutrientes,
porque las células tumorales lo que van buscando es los nutrientes. Y de hecho, la mayor parte de las propuestas terapéuticas que van contra los tumores, contra el cáncer, son para propuestas terapéuticas para disminuir la angiogénesis, es decir, para disminuir de alguna manera los nutrientes que se aporten a los tumores. Pero claro, pensemos un poco qué nos está diciendo. La evidencia, las matemáticas nos están diciendo que no, que ahí tú puedes las células no van buscando eso. Imaginemos que esto es el borde del tumor, con el tumor aquí, ¿vale? Si una célula se duplica ahí donde está el 1, pues indudablemente por fuera de ese 1 todo el tejido está menos degradado, porque está en contacto con muchas menos células, las células están más sanas, y entonces ahí va a tener más oxígeno y más nutrientes. Si realmente va buscando nutrientes, pues entonces yo no me movería de ahí. Pero las células tumorales, aún así, en el momento que se duplican, y se duplican en esa situación que es una posición donde puede adquirir muchos nutrientes y estar muy cómoda, aún así, si puede, si tiene una concavidad cerca, viene aquí. Fijémonos que en toda esta zona está sufriendo la acción citolítica de todas las células que están rodeándola. Es decir, esa zona está muchísimo más castigada, hay menos oxígeno, hay menos nutrientes, hay menos todo. Pero la célula va ahí. Entonces la célula está buscando ahí algo que no tiene arriba, donde encima tiene la presión del órgano huésped. Bien, pues la única cosa que tiene la célula en esta posición que no tiene en esa, no son los nutrientes, es el espacio. Porque la célula lo que está programada es para duplicarse. Y entonces, donde va a intentar duplicarse es en aquellos sitios donde tenga más espacio. Las masas crecen hasta que dejan de tener espacio. Y esto nos puede explicar entonces por qué las células del tumor, dentro del tumor, lo que no es el borde, empiezan a volverse equiescentes, porque de repente dicen, es que aquí ya no cabemos más, aquí ya no puedo continuar duplicándome. Entonces lo que voy a hacer es salirme del ciclo celular y me quedo en estado quiescente. Claro, las células no se pueden quedar eternamente en el estado quiescente, y entonces las primeras que llevan mucho tiempo pues empiezan a morir, y eso es lo que puede constituir el núcleo necrótico de todos los tumores, ¿no? Un núcleo necrótico, una zona quiescente y el borde de crecimiento, que aparte es lo que va degradando el organismo, lo que va haciendo. Bueno, esto evidentemente era un resultado que incluso hoy en día es bastante tiene bastante controversia, ¿no? Porque no es el resultado que siempre se ha hablado de los nutrientes, y entonces pues bueno, pero claro, esto te puede cambiar todo. Si tú quitas lo de que las células van luchando por los nutrientes, en vez de luchar por los nutrientes empiezan a luchar por el espacio, puedes dar una reexplicación absolutamente a todos los procesos y a todos los datos que se conocen de cáncer, ¿no? Y encima, pues, espérate, aquí. Bueno, esto... Bien, entonces, esta es la dinámica que tiene el cáncer, ¿no? Es decir, esto es el borde de crecimiento, esas son células que se duplican, y entonces, la que, por ejemplo, pues sale aquí duplicada ahí abajo, pues bueno, le da lo mismo moverse un poquito. Hombre, no pueden dar 7 vueltas al tumor, tienen una longitud, porque tienen solamente un tiempo en el que la adhesión a las otras células se elimina. Y entonces pueden difundir un poquito, pero rápidamente necesitan adherirse porque si no pueden morir, ¿no? Y entonces, la que tiene sitios ahí, pues si no tiene ninguna concavidad cerca, ahí se va a quedar. Desde el punto de vista físico-matemático, ahí moviéndose un poco no se obtiene un menor estado de menor configuración energética, con lo cual eso no es rentable, ese movimiento. Pero bueno, si tenemos una célula cerca de una concavidad, ahí sí que van a intentar irse. Y entonces ahí eso es lo que vimos en el vídeo, eso es lo que está relatando el principal término de la ecuación de crecimiento, esa difusión en la interfase, esa búsqueda por el espacio que les proporciona precisamente esas posiciones. Claro, una vez que llegamos aquí, esto por supuesto, ya le digo que yo empecé a trabajar en esto hace 71 años, una vez llegado aquí dices, vale, pues ya tenemos una idea de qué es lo que van buscando, que no son los nutrientes. No vale de nada quitarles algo de angiogénesis, sino tenemos que meter algo. Si tú intentas parar el crecimiento de algo que sabes cómo más o menos crece, ¿qué es lo que intentaríamos hacer? Pues intentaríamos buscar una cosa que dijera, pues te voy a
a quitar esas posiciones, que esas son las posiciones que tú vas buscando, porque ahí es donde te duplicas fuertemente, porque en las otras incluso tienes, en los puntos altos, tienes la reacción del órgano huésped y de la reacción inmunológica, es decir, que ahí estás en unas condiciones muy... Bien, esto aparte tiene otra explicación física, y es que el modelo también, una de las cosas que nos daba es que se hacía súper rugoso, es decir, lo más compacto posible, que para resistir la respuesta inmunológica es la posición más favorecedora. Bien, entonces vimos muchos mecanismos, pero claro, ¿cómo puedes llegar a una concavidad de un tumor? Después de mucho tiempo de pensar, nos dimos cuenta que a lo mejor eran las propias células del organismo las que lo hacían, y solamente lo podían hacer unas, los neutrófilos. Los neutrófilos es un tipo de leucocitos del cuerpo humano, ¿vale? Los leucocitos tenemos linfocitos, neutrófilos, macrófagos, sinófilos y basófilos. Pues bien, uno de ellos, el más numeroso y sobre todo el que está en la primera línea de defensa, siempre son los neutrófilos. Prácticamente si uno se pincha, incluso si se pincha en 2 puntos a la vez, lo primero que acude son los neutrófilos. Constituyen la primera línea defensiva del organismo. Y además son los leucocitos más básicos y los únicos que son capaces de aguantar el metabolismo de las células tumorales. Las células tumorales cambian su metabolismo, empiezan a producir ácido láctico y otra serie de sustancias degradantes del órgano huésped, que es por lo que van degradándole y luego van avanzando, y entonces los únicos que son capaces de aguantar eso son los neutrófilos. Y además es más, a las malas, un neutrófilo es mucho más mortal que cualquier célula tumoral. Cuando un neutrófilo se activa una serie de mecanismos que le hacen ser mucho más mortal que cualquier célula tumoral, ¿no? Entonces, los neutrófilos son parte de esa línea defensiva. La línea defensiva es la línea defensiva de la inmunidad del organismo. En la inmunidad del organismo hay una respuesta innata, que es inmediata, es decir, según te pinchas ya tienes ahí, entre otras muchas cosas, los neutrófilos, que son los primeros que llegan, y luego tienes una que si continúa algún agente externo al organismo o algún agente inmunógeno que se haya metido en el organismo, ya hay una respuesta más efectiva, que son los linfocitos T. Por hacernos una idea así un poco bastante simple de lo que puede ser la respuesta inmunológica, la respuesta innata son los antidisturbios, esos llegan y sacuden a todo lo que se mueva a su alrededor, que es lo que hace un neutrófilo, mientras que los linfocitos son francotiradores. Esos ven una característica de las células que tienen que eliminar y eliminan solamente a ellas. Los neutrófilos no, los neutrófilos llegan y te producen el pus, te degradan todo, degradan lo malo y lo bueno, ¿no? Y entonces, pues bueno, pensamos, pues estimulando la respuesta inflamatoria de una manera fuerte, vamos a ver si podemos hacer llegar ahí a esos neutrófilos. La forma de estimularla la descubrimos que era relativamente fácil, inoculando, administrando un factor de crecimiento de colonias de granulocitos, el llamado GCSF, o bien de granulocitos sin macrófagos, que es el GMCSF, y entonces vimos a ver qué pasaba. Esto lo empezamos con ratones, metimos un tipo de tumor en pata, les empezamos a inyectar, y bueno, una de las cosas que, en primer lugar, aumentamos mucho la esperanza de vida de los neutrófilos, de los ratones, durante el tiempo que lo estábamos administrando, pero sobre todo queríamos ver dónde llegaban los primeros neutrófilos. Esto es la pata del ratón. Nosotros lo que hicimos fue, antes de que la respuesta fuera muy intensa, entonces todo esto fuera inflamación, lo que quisimos ver era qué ocurría en los primeros estadios. Entonces sacrificábamos los ratones en momentos determinados. Esto es el tumor, esto es la piel y eso es el exterior, ¿vale? Esto es la piel del ratón. Y entonces teñimos, hicimos cortes y bueno, y vimos todas estas células que llegaban ahí. Si trazamos el borde del tumor, podemos ver dónde se colocan los primeros neutrófilos. Luego, por supuesto, llegan millones detrás y lo que van a hacer es empujar a esos. Pero eso lo primero que hacen es llegar a lo que predecía esa derivada cuarta,
a esos sitios, porque eso es lo que hace daño al tumor. Es decir, el tumor deja de crecer si le anulas eso. Porque si le anulas estos mecanismos, le hace sentir a las células del borde como si estuvieran en el interior. Entonces pasan primero a un estado quiescente y si mantienes eso durante mucho tiempo, pasan a un estado necrótico, es decir, se muere y se elimina el tumor, ¿no? Eso, bueno, lo vimos en distintos tipos de tumores, vimos como al presionar, al hacer esa competición por el espacio, la necrosis, que es todo esto negro, aumentaba rápidamente. E hicimos también experimentos in vitro. In vitro, tú haces unos experimentos, tú pones unas células tumorales, por supuesto las células tumorales todas tienen agentes atractores que lanzan unas sustancias, las citocinas, que son sustancias que promueven el que los neutrófilos migren hasta las células, ¿no? Y entonces, pues bueno, tú pones un tumor y lanzas neutrófilos por todas partes y rápidamente se veía como los neutrófilos acuden, y además donde acuden en primer lugar a esos sitios, ¿no? Esto lo hicimos, estas son FADU, esto es de un carcinoma escamoso de faringe, lo hicimos con HT29, que es un tipo de cáncer de colon y tal. Y entonces vimos que en efecto, claro, siempre desde el punto de vista clínico se ha entendido que la inflamación peritumoral es una cosa mala. Y en efecto, así lo es. Es decir, ¿por qué? Pues porque el neutrófilo hemos visto que es ese tío que destroza todo, lo malo, pero también el órgano huésped. Cuando el efecto que hace sobre el tumor es suficientemente importante para que no te importe que degrade órgano huésped, pues entonces eso compensa. Pero cuando tú tienes solamente unos cuantos que están degradando el órgano huésped y encima no son capaces de taponar suficientemente la acción de crecimiento del tumor, pues entonces eso lo que están haciendo ahí es ayudando al crecimiento del tumor. Es decir, y por eso desde el punto de vista inflamatorio, desde el punto de vista terapéutico, lo primero que se intenta hacer, sobre todo en lesiones de cerebro, de tal, en el cual encima el volumen está mucho más comprometido, pues es intentar quitar esa inflamación peritumoral. Pero claro, lo que nosotros proponemos, lo que se proponía en esta propuesta y en este estudio, es no quitar esa respuesta inflamatoria crónica, sino hacerla mucho más fuerte, ¿no? Hacerla mucho más fuerte por la administración de estos estimulantes de colonias de bacterias, de factores estimulantes de colonias. Y entonces eso, al rodear completamente el tumor, eso sí que iba a poder eliminar completamente el tumor. Bueno, eso se puede ahora verificar. Hicimos un estudio en el 18 en el que analizamos desde 1970 absolutamente todos los artículos que decían que habían tenido algún tipo de éxito antitumoral. Y en todo lo que buscábamos era si se estaba haciendo algún tipo de acción en primera instancia o en segunda de los neutrófilos, si aparecían los neutrófilos. Los estudiamos todos, había 150 casos de cierto éxito parcial o total in vitro, 103 in vivo, y además había 100 experimentos preclínicos y observaciones clínicas 3. Y lo que vimos es que, en efecto, ahí siempre que había cualquier tipo de acto de éxito antitumoral, estaba el neutrófilo detrás. Por ejemplo, el cannabis, que durante mucho tiempo sonó, dice, pues tiene efectos antitumorales. El cannabis tiene un principio activo que es el tetrahidrocannabinol, que es el que aporta, el que se creía que tenía ese efecto antitumoral. Pero eso lo probaban sobre todo con ratones, posteriormente lo probaban con humanos y no funcionó. Y con ratones no funcionaba siempre. El principio activo del cannabis lo que hacía era promover 13 sustancias, de las cuales había 3 o 4 importantes porque atraían muchos 13 sustancias en ratones, atraían muchos neutrófilos, eran promotoras de citocinas, interleuquinas y factor de necrosis tumoral que atraían muchos neutrófilos alrededor del tumor. Entonces, lo que hacía el efecto, desde nuestro punto de vista, no era el cannabis, no era el factor sino lo que hacía era lo que despertaba, que hacía que rápidamente fueran ahí tumores y neutrófilos y acabaran con el tumor. En humanos nunca han tenido éxito
mínimamente reseñable, porque en humanos ese mismo principio activo excita solamente 10 principios básicos. Y los 3 que nos cita son precisamente los atractores de neutrófilos. Pues bueno, nosotros fuimos siguiendo la pista a todos estos experimentos. Vimos experimentos como este, que es bastante interesante, de repente un investigador que ve que de 25 ratas le pone su modelo tumoral y 22 rechazan el tumor, así, de manera natural. Y entonces dice, bueno, a lo mejor esto puede tener algo que ver con eso que se dice de la respuesta inmunológica innata de los neutrófilos. Y entonces lo que hace es decir, vale, pues voy a poner en una pata del ratón este tumor, lo voy a inocular, y en la otra voy a ponerle un irritante profundo, muy severo, que lo que va a hacer es atraerme todos los neutrófilos del cuerpo, porque es tan severo que la irritación que nosotros vemos es precisamente la acción de los neutrófilos, ¿no? Y entonces le puso una. En el momento que en una pata tienes el tumor y en otra tienes algo que distrae la atención del tumor, la efectividad, la eficiencia de esas ratas para eliminar tumores cae drásticamente. Es decir, si ellas están simplemente concentradas en el tumor, sí, pero si hay algo que les quita neutrófilos, entonces eso le quita. Luego también ha habido otros investigadores que han estado buscando líneas celulares de unos ratones a base de ir haciendo breeding, es decir, separando los que generan mucha respuesta inmunológica de manera innata, pues los voy a poner a procrear entre ellos. Los que generan poca, los voy a poner a procrear entre ellos. Y entonces de esa manera cada vez vas consiguiendo unas especies que cada vez esas especies generan una respuesta inflamatoria innata más fuerte y los otros una respuesta inflamatoria. Bueno, si luego le sometes a cualquier tipo de proceso tumoral, es decir, la respuesta que tienes de unos frente a otros es realmente abismal, ¿no? Y así se va viendo en muchos experimentos en los cuales, pues bueno, se ve que en el momento que vas quitando, es de otro autor, en el momento que tú eliminas esa acción de los neutrófilos, que era una acción, el neutrófilo era la única célula que se consideraba del sistema del organismo nociva para el cáncer, es decir, así como los linfocitos y todas las otras tienen algún papel positivo, a esta no se le veía nada más que era la productora de inflamación y por eso se tenía que retirar. Por lo tanto, este nuevo papel que se le va asignando, pues se ve. Incluso experimentos en los que se ve cómo el número de metástasis cuando se proporciona factores de estos de potenciación de los neutrófilos disminuye, es decir, el número de metástasis que se producen disminuye severamente si tú estás estimulando esos neutrófilos o no. Y también pues nos podemos encontrar con los casos humanos. Los casos humanos, entre ellos uno el nuestro. Nosotros, después de ver todos estos resultados, pues yo me encontré con... tenía un amigo que era médico en el Ramón y Cajal, Fernando García Oz, y un día me dijo, pues mira, tengo un paciente que está muy mal, a mí me gustaría probarlo, porque es un paciente que tiene cirrosis, es un paciente que tiene un hepatocarcinoma de 9,5 centímetros, ya empieza a fallarle la función renal, está bastante mal, tiene una alfa-fetoproteína, que es el marcador tumoral para los hepatocarcinomas bestiales. Dice, no, yo no le he hecho más de 2 meses de vida. Entonces, bueno, pedimos permiso a la Agencia Española del Medicamento y, por supuesto, al paciente. Nos dieron el permiso del Ministerio, el permiso de la Agencia Española del Medicamento, y en el Ramón y Cajal se le empezó a tratar. Y en 2 meses y medio, la masa, todo esto blanco que se ve, es el tumor, todo eso blanco. En 2 meses y medio, la alfa-fetoproteína, el marcador tumoral, cayó a niveles de 0. Ahí quedó un poquito de mancha, porque claro, la mancha, mientras que hay necrosis, hay neutrófilos, y los neutrófilos dan la misma imagen desde el punto de vista radiológico que la célula tumoral teñida. Pero el hombre, en principio, logró eliminar completamente todo el tumor. Luego se han hecho muchos experimentos, este es de la Universidad de California, en los cuales, pues, en próstata, pues les habían dado
les habían estado estimulando la respuesta innata por medio de tumores a pacientes de cáncer de próstata, pero sobre todo para levantarles el estado de ánimo, ¿no? Esto es Rini, un investigador de la Universidad de California, que lo escribió en The Journal of Urology, que bueno, es una de la mejor revista de urología del mundo, y que, bueno, al administrarlo esto, vio que hubo una cuarta parte de los pacientes que evidentemente lograron quitar todo el tumor y que los demás aumentaron la esperanza de vida considerablemente, ¿no? Esto es un caso del Sloan Kettering Center de Nueva York, en el cual habían estado tratando cáncer de cabeza y cuello. En los cánceres de cabeza y cuello, pues lo que se hace es, sobre todo después de la cirugía, se da radioterapia. La radioterapia elimina las células tumorales de una manera eficaz, física, pero también produce mucho daño en los tejidos, sobre todo en tejidos epiteliales como lo que es los del el tracto digestivo, el tracto de la garganta, ¿no? Y entonces, para intentar aliviar esos tipos de daños, de molestias derivados de la radioterapia, pues a un experimento, a una cohorte de pacientes les administraron factor estimulante de colonias, de granulocitos, de neutrófilos, durante un cierto tiempo. Y bueno, ahí se quedó en un cajón. Al cabo de 10 años, alguien allí en el Sloan Kettering Center, porque además lo pone en el artículo se le ocurrió ver, bueno, y aquellos que les dimos, ¿qué tal van? Y lo que vieron es que la diferencia de esperanza de vida entre los que habían recibido eso para aliviar las molestias directas y los que no lo habían recibido era muy elevada, del 84 al 47%. Es decir, que ahí dijeron, esto tiene algún tipo de evidencia, lo que en principio no sabían cuáles, ¿no? Y bueno, y así para terminar, el último tipo de cosas, cualquier cosa que actúe, bueno, no ha traducido, cualquier cosa que actúe como un atractor de neutrófilos, se ve que es eficaz antitumoralmente. Se han utilizado tanto en los años 90 como ahora, se continúa utilizando muchos vectores para ver cómo podemos hacer llevar ciertas cosas a las células tumorales para que luego vaya otro tipo de célula, un linfocito T o lo que sea, y pueda conseguirlo. Pero todavía no se han conseguido. Pero sí se han visto que cuando se inoculaban, por ejemplo, algunos tipos de virus dentro de los tumores, a veces había una respuesta antitumoral que era fuerte. Cuando se inoculaba algún tipo de bacterias, a veces había un tipo de respuesta antitumoral que era fuerte. Cuando se hacía, por ejemplo, hipertermia, había un tipo de respuesta tumoral fuerte, incluso con transferencia génica, incluso con terapia fotodinámica, ¿no? Claro, eso luego tú pones en cultivos in vitro a ver qué hacen esos virus, a ver qué hacen esas bacterias sobre las células tumorales y no hacen nada. Pero ¿qué es la interpretación que se puede sacar de todo esto? Es que en el momento que tú inoculas algo todavía más externo, el organismo se está dando cuenta que ahí todavía hay un elemento nuevo externo y por lo tanto está respondiendo, y lo está respondiendo por medio de la respuesta innata inmunológica, ¿no? Y entonces, pues, bueno, siempre que el tumor actúe como un foco infeccioso, ahí va a traer neutrófilos, como cualquier infección del organismo, y ahí va a haber esa solución que en principio está predicha un poco por el modelo. Bien, todos estos resultados no son malos. Hace unos cuantos años, ¿cómo se llama esto? El centro de Houston de cáncer. Ahora no me sale. Bueno, el centro más famoso de Houston. No, perdón, Anderson, que bueno, para mí es distinto del de aquí de Madrid, pero para mí eso. Pues hizo una revisión, indudablemente consideraba 5 líneas con perspectiva de futuro, e hizo una revisión con relación a un cirujano neoyorquino que vivió a finales del siglo XIX y principios del XX. Ese se llamaba William Coley. Y lo hizo porque William Coley un buen día vio que había un sarcoma de partes blandas en un niño
él trataba ese tipo de cánceres antes, ya a finales del siglo XIX y principios del XX, y de repente vio como una persona que entró ahí con una infección bestial, no sé qué, pero logró eliminar el cáncer. Entonces él determinó la toxina de coli, que era mezclando dos virus que son bastante potentes, un gran positivo y un gran negativo, el Streptococcus y la Serratia marfensis. Lo que pasa es que esto te produce una erisipela y una serie de enfermedades que te pueden morir de la propia producción, pero que él hizo esa toxina y logró tener resultados de sarcomas de partes blandas que hoy en día no se han recuperado después de quimioterapia y con todas las herramientas terapéuticas. Entonces el Anderson Center escribió un artículo sobre él y realmente pues es la misma cosa que el meter una célula, una bacteria dentro, el meter un virus dentro. Y entonces, bueno, pues lo que podemos ver es que realmente las matemáticas nos han podido orientar en una línea que todavía no es la línea más activa. Hay muchos trabajadores, pero todavía los neutrófilos no son la clase más privilegiada dentro de nuestro sistema inmunológico. Todavía se lleva más a eso de ver las características personales y el intentar hacer respuestas específicas de persona con los linfocitos T, que tiene muchas razones, algunas científicas, otras no. Y bueno, pues yo creo que es una evidencia de cómo analizando de una manera por medio de las matemáticas e interpretando lo que es la ecuación, porque una ecuación en sí no tiene importancia si no está representando algo. No deja de ser un objeto matemático de juego, que bueno, puede ser muy interesante, pero realmente cuando estás intentando resolver problemas, lo que tú tienes que hacer es intentar interpretar la radiación. Aquí, a lo largo de esta investigación, pues bueno, descubrimos varias cosas. Descubrimos que los tumores eran fractales, descubrimos que había una única dinámica de proliferación celular, lo cual es bastante lógico. Todos son células y por lo tanto, al igual que nosotros podemos ser chinos, negros, amarillos, blancos, como sea, pero todos crecemos de la misma, las poblaciones crecen de la misma manera, las células crecen de la misma manera. Distinto es cuáles son las limitaciones del entorno de cada una y cuál es el daño debido a sus características que pueden causar si crecen en un tejido o en otro, pero en un órgano huésped o en otro, pero todas crecen con la misma dinámica universal. Y desde luego, pues el considerar como una propuesta terapéutica con posibilidades en lo de estimular la respuesta inmunológica innata, que es como se ha defendido el organismo durante cientos de miles de años, pues yo creo que es algo que hay que darle una cierta cancha para ver si se puede desarrollar. Y con esto pues es más o menos lo que les quería contar, que he intentado, no sé si luego me dirán, con los que tengo confianza, vaya tostón les han metido, ¿no? Pero lo que he intentado es ver qué partes de matemáticas había, qué partes de física, pero cómo se puede descender hasta la realidad para hacer una propuesta concreta, ¿no? Es decir, para proponer una cosa de la realidad, que no son solamente, no se quedan en un plano ahí completamente ficticio. Con lo cual, pues ahora si tienen algún tipo de pregunta, pues estaré encantado de resolverla. Vaya plomo, ¿no? Bien, pues como dice el profesor Bruce, se abre un turno de preguntas. Ruego que para facilitar y agilizar la sesión, estas sean concretas y concisas. Cuando quieran ustedes, estamos... Libremente, pueden hacérmelas sin miedo a hacerme daño o con intención de hacerme. Estaré encantado de recibir cualquier tipo de cuestión que quieran. Muchas gracias. Primero, felicitarle, darle las gracias por esta conferencia tan dedicada. No sé si está encendido, vamos. No es porque no lo No, Ay, ahora. Un poquito, sí, para Pues que yo se oiga creía que luego tenía la- una voz así tan potente como la suya, pero parece ser que no.
Bueno, pues como me repito, darle las gracias ha sido... Yo la verdad es que venía pues con esa pregunta, esa incógnita, yo no entendía, porque yo soy una negada en las matemáticas, lo reconozco, ¿verdad, don Antonio? Y entonces, ¿qué tendrá que ver las matemáticas con una enfermedad que es congénita en mi familia? Y la verdad es que me ha aclarado tantas cosas que ahora cuando me hagan un TAC, mientras estaré pensando en las matemáticas mientras lo que me estén haciendo, ¿no? Es increíble, la verdad que se lo agradezco muchísimo, ha sido un honor y una satisfacción escucharle, y simplemente pues que me ha parecido muy cortito, ¿eh? O sea, yo me he quedado con ganas de aprender muchísimas más cosas, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Así. No se levante, no se preocupe. Le veo perfectamente. No, es que a mí me gusta levantarme cada vez que intervengo. Entonces, adelante. Bueno, primero felicitarle por la magnífica conferencia al profesor Bru y hacerle un comentario, porque me ha venido a la mente un debate entre Cajal y Ortega. Cajal tenía una mente muy orgánica, muy biológica del cerebro. Y en el estudio del cerebro hizo un diagnóstico diferencial entre el cerebro del hombre y de la mujer. Y salió a favor de la mujer. Y apareció en este momento Ortega y le dijo: no, don Santiago, aparte de lo orgánico y de lo biológico que hay en el cerebro, hay algo más. Este algo más pues puede ser lo que ahora voy a comentar, de unas experiencias de un estudio que se está haciendo en Barcelona, en el Valle de d'Hebron, nada más y nada menos que por un sobrino bisnieto de don Santiago, que se llama precisamente Santiago Ramón y Cajal. Y entonces en Barcelona... Yo hace muchos años con él en Puerta de Hierro una vez, porque yo tuve los animales en todos los hospitales en Puerta de Hierro y estaba él por ahí. Bueno, pues Santiago Ramón y Cajal está matematizando las relaciones entre las neuronas, entre la sinapsis y la organización que existe en el cerebro. Y está haciendo un diagnóstico diferencial entre el cerebro del ratón y el cerebro del hombre. Y está aplicando el teorema de Shannon. En este diagnóstico diferencial, y está haciendo comentarios muy importantes que nos llevaría muy lejos. Bueno, pues muchas gracias, porque ha sido una conferencia muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Allí al fondo yo creo que el señor allí quería... No, allí... Ah, bueno, ya no sé si sube. ¿Usted sube la... Le vi antes. Ah, no. Ah, le vi antes, perdón. Pues ahí sí. Bueno, primero, enhorabuena una vez más. Ya sabes que soy una fiel seguidora tuya, no solo por la parte genética, y tengo dos preguntas. La primera de todas, ¿podremos aplicar lo mismo? Es un poco más médica. ¿Se puede aplicar esto a tumores no sólidos? La misma teoría de crecimiento y la misma teoría de tratamiento. Bien. No, porque ahí no formas una masa. Entonces, primero el desarrollo es distinto. La mayoría de los tumores no sólidos, líquidos, también se desarrollan en el sistema circulatorio, ¿no? Entonces no forman esto para saber cómo se comportan, ¿no? Y nosotros nunca lo hemos estudiado, porque nosotros lo que necesitamos es que haya, es decir, como he explicado, haya un borde de crecimiento de las masas tumorales para poder aplicar todo esto. Y cuando están diluidas, pues entonces, cuando están en el flujo sanguíneo no podemos determinarlo. Recuerdo una vez hay un hematólogo en algún punto de España que una vez para decir que, porque bueno, esto pues como todas las hipótesis pues tiene seguidores y detractores, ¿no? Y este era muy detractor, ¿no? Y de hecho escribió un artículo en una revista, la última del ranking de cáncer, pero bueno, la escribió. Y entonces para demostrar que yo no tenía razón con lo que decía de los tumores sólidos, decía que esto valía solo en los tumores, en las leucemias. Pero no le pude seguir, porque nosotros estamos focalizados a lo que es el tumor, porque todo esto lo sacamos precisamente de que existe una masa tumoral, y entonces existe un borde que va creciendo, va desarrollándose dentro de un hueso, en el páncreas, que es como casi
muy suave, en la luz del intestino, en donde sea. Entonces, de eso no nos hemos dedicado a ello. Vale. Y la segunda pregunta, si la principal línea de ataque al tumor es el neutrófilo y el neutrófilo llega por la sangre, ¿qué pasa cuando intentamos cargarnos el tumor cortándole toda la vascularización? Eso es el problema de las terapias antiangiogénicas que se están utilizando ahora. Es en algo que me gustaría, estoy intentando empezar a trabajar desde hace un tiempo, y ahora, pues bueno, a lo mejor puedo estar algo más cerca. Pero indudablemente, si lo que tú necesitas tener cerca del tumor es la respuesta inmunológica llega por el sistema circulatorio, por la angiogénesis, por los capilares que se desarrollan y que desarrollan tanto el órgano huésped como el tumor. Porque aquí se entiende, no, es que el tumor desarrolla vasos para poder huir, pero no se entiende que bueno, puede ser otra explicación, que tengo mi hipótesis, pero la explicación del organismo, el organismo tampoco se vuelve loco. El organismo algunas veces en algunas enfermedades autoinmunes responde tan fuerte que atenta contra él, pero normalmente el organismo en cáncer, hay dinosaurios que han tenido procesos tumorales y de los que hay constancia de que han tenido procesos tumorales. El cáncer, el organismo animal lo conoce bastante bien y no va a estar cometiendo ahora la torpeza, y esto es una creencia, una hipótesis, no es nada científico, la torpeza de acercarle. Yo creo que el quitar los nutrientes, que no creo que sean los nutrientes, es un error. De hecho, las terapias antiangiogénicas en los últimos 50 años no han tenido prácticamente ningún resultado, ninguno. Solamente algunos muy modestos en algunos casos de cáncer de riñón, pero no han tenido prácticamente ninguno. Yo creo que habría que hacer incluso casi, a lo mejor, ensayar, estudiar, ver si haciendo lo contrario puedes incrementar eso. La terapia antiangiogénicas a día de hoy no ha tenido ningún resultado digno de mención. Muchas gracias por el... ¿La botella de agua te importa pasarla? Sí, perdón. Sí, muchas gracias por el esfuerzo de hacernos lo posible el acceder a todos estos conocimientos, pero sobre todo muchas gracias por el esfuerzo científico multidisciplinar en que estáis metidos para mejorarnos la vida. Yo tengo una curiosidad, y es la semejanza que me parece que hay entre las manchas solares superficiales y las fotos que nos enseñáis de los tumores de piel. ¿Os habláis con los astrónomos sobre estas cosas o todavía no? No. Desgraciadamente no nos hemos hablado. No sé, y probablemente, en la naturaleza se ven muchos patrones comunes, ¿no? Es muy característico, es muy llamativo que la dinámica de proliferación de las células sea la misma que en la que crecen cristales o semiconductores, ¿no? Es decir, hay una serie de universalidades y de patrones comunes en el universo que tal, pero no lo he investigado. Lo que sí, ya que he hablado de investigación pluridisciplinar, pues bueno, la investigación pluridisciplinar, y ya, pues como soy vejete, pues ya lo puedo ir diciendo, ¿no? Llevo 31 años, llevo más de 31 años investigando, pero 31 en esto que es pluridisciplinar. Y es la típica cosa que tú lo ves en todas las memorias de los ministerios, de las fundaciones, cuando todo el mundo está tomando café, es lo que más alaba, es lo que más esto. Pero de repente, cuando vas a pedir un proyecto, es por donde más te dan. No eres matemático porque no haces solo matemáticas, pero tampoco eres oncólogo porque no eres oncólogo, no eres médico y tal. Es decir, yo aquí rompería una lanza porque la investigación pluridisciplinar realmente que a nivel formal y teórico está muy bien defendida y nadie se atrevería en una conversación de café a levantar la taza y decir, pues yo estoy en contra, ¿no? Y entonces ahí oyes unas loas que son verdaderamente increíbles y que puedo asegurar que a nivel del suelo no existen.
Es decir, lo único que te lleva son palos por todas partes, ¿no? Es decir, a mí aquí gente muy ilustre en España me ha dicho, tú no tienes derecho a hablar de esto porque no eres oncólogo, ¿no? Ellos tampoco lo eran. ¿Eh? Es decir, pero claro, pues entonces lo de la pluridisciplinaridad es una cosa que nos deberíamos, porque bueno, pluridisciplinar es Hanfield con la resonancia magnética, es el PET, es absolutamente todo lo que se ha hecho y además que ha hecho progresar de verdad la medicina. La medicina, el cáncer ha progresado y los números se han mejorado, no porque haya menos casos de cáncer. Tampoco hay más casos porque la población sea más vieja, porque esa es otra de las mentiras que se lanzan incluso a veces de forma oficial, porque en la población de niños y de mujeres jóvenes no han incrementado los números, el porcentaje y la incidencia del cáncer, ¿no? Es decir, que ese tipo de cosas se dicen de una manera, pero se dicen siempre muy formal, ¿no? Desde mi punto de vista, lo de la pluridisciplinaridad, yo he disfrutado mucho, yo he aprendido mucho, yo he tenido muchísimos días de estar hablando con mi equipo siempre ha sido prácticamente inmunólogos, médicos, no sé qué, de estar hablando con ellos, entendiendo las cosas, estudiando las cosas, y igual que de ellos he conseguido, hay colaboradores míos que son hematólogos, por ejemplo, y que podrían hablar a un nivel muy aceptable de análisis de escalas, ¿sabes? Porque si no entiendes todas las facetas es imposible, ¿no? Yo cuando salió todo el COVID, que vi a cantidad de matemáticos que se metían, sin que esto sea una crítica, y estábamos en una situación de emergencia y era lo que nos llevaba, pero no sabíamos lo que era un virus, no sabíamos cómo se transmite un virus, pero intentamos modelizarlo. Yo era un poco escéptico y de hecho los resultados contra el COVID fueron, desde el punto de vista de cómo los cogió las matemáticas, no hubo resultados muy potentes, ¿no? Yo pienso que cuando uno se pone a hacer matemática aplicada, de verdad tienes que intentar entender absolutamente lo que es un radical libre que lanza un neutrófilo, lo que es y que lanzan ácido hipocloroso y óxido nítrico y tal, y eso lo tienes que entender porque si no, no sabes cuándo te puede hacer falta, ¿no? Entonces yo defiendo mucho, vamos, yo he disfrutado, me han dado buenos palos, pero también me han dado muchos, yo he salido 2 veces en el Instituto Americano de Física, el Lancet Oncology. Soy el primer trabajo que Lancet Oncology ha hecho de alguien que no sea médico, han publicado en el 99, ¿no? A mí el artículo del 99 en el que descubrimos que los tumores eran fractales, yo recuerdo que estaba en mi despacho del CIEMAT y la primera persona que me llamó fue un tal Lu Pesquera o algo así, de la OTAN, y yo sin saber si había salido, ¿no? Y luego también he tenido palos por todas partes, ¿no? Y tal, pero lo pluridisciplinar hemos disfrutado mucho, pero tienes que entender de todas las partes. Pero eso de que es el modelo a seguir, formalmente lanzo una lanza por los que lo siguen, porque ya sé que desde arriba se dice, no, es que es la única forma de llegar, pero es difícil. Pero muchas gracias por sus palabras. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, no sé. Ahora ya el que manda es don Antonio López. No. Una última pregunta. Yo estoy aquí encantado con todos ustedes. Hay una pregunta que Pero a lo mejor luego en la grabación no, póngaselo, porque en la grabación... me tiene muy intrigada. Si un Acérqueselo. doctor como don León López de la Osa llama a una paciente y le dice, tengo que intervenirla usted ya urgentemente porque tengo unas células que están muy mal. ¿Cómo determinan eso? Que el cáncer todavía no ha empezado, pero él determinó que esas células eran, no se sabe. No lo sé, yo no me voy a poner... Mira, primero no soy médico, sé lo que he necesitado de medicina y de biología para mis investigaciones, pero supongo, yo siempre lo primero que digo es que la gente tiene que hacer caso a su médico, que es, como decía mi padre, que era la persona más culta que he conocido, dice, por poco que sepan, son los que más saben, hay que hacerles caso, ¿no? Y entonces yo creo que lo primero que tienen que hacer es caso a su médico y tal, ¿no? Yo siempre he ido acompañado de médicos.
pues ellos, no lo sé, no conozco el caso, no sé, pero interesante. ¿Alguna pregunta más? Ah, sí, profesor. Gracias, Antonio, una vez más por la claridad de exposición y la profundidad de tus conocimientos. Yo quería solamente aprovechar tu charla porque creo que es un paradigma de lo que significan las matemáticas para el mundo real. Es el modelo, es decir, es el lenguaje que utiliza la ciencia. Lo que se hace es intentar modelizar lo que nosotros vemos, los fenómenos que estudiamos, el único lenguaje con el que después podemos manejar y a través del cual podemos calcular y predecir y eventualmente modernizar el entorno, son las matemáticas. Y tu trabajo es un paradigma de lo que estoy diciendo. Las matemáticas están en todos los sitios porque cuando intentamos comprender la realidad, cualquier objeto que lo queremos estudiar, no hay más remedio que seguir el consejo de nuestro amigo Galileo. Es modelizarlo por medio de las matemáticas para poder, con ese modelo, poder intentar sacar conclusiones. Y ahí está la otra parte, el tener la suficiente capacidad para que, una vez tienes el modelo, poder sacar deducciones de las cuales puedes sacar consecuencias provechosas, como ha sido tu caso. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, profesor Bombal. En efecto, yo, la verdad es que a mí, yo no busco casi ni la cátedra, ¿sabes? Es decir, yo ya me interesa el conocimiento por el conocimiento, y el reconocimiento pues es algo que recibo con mucho gusto y honor, pero que no busco. Pero realmente la maravilla esa de que F igual a M por A puedes describir el movimiento planetario, el sistema solar, la maravilla de la simplicidad de las ecuaciones, de esta ecuación que tú dices, bueno, pues voy a tirar a ver qué representa este símbolo, y al final pues puede descubrir si una celulita va por nutrientes o por espacio, ¿no? O compitiendo por el espacio. Para mí, y además, cuanto más simples, más verdaderas las matemáticas, ¿no? Es decir, cuando te metes en un tema y ves una expresión de las matemáticas que indudablemente, de la frase esa de Galileo me acuerdo muchas veces, pero en todo, ¿no? Yo a mis estudiantes, yo llevo unos cuantos años, bueno, los últimos dos no he podido dar clases, desgraciadamente este sí doy, pero a mis estudiantes de mecánica, por ejemplo, con lo del oscilador, el ver cómo si tienes medio está el término este, si tiene resistencia está el término este, si tiene impulso externo está el término este, y que ellos sepan entender lo que es una ecuación, no solamente manejarla o ver existencia, unicidad, tal, ¿no? Sino que vean lo que es cada término. Yo en eso disfruto mucho dando la clase y disfruto mucho con ellos, pero indudablemente, bueno, usted como siempre tiene absolutamente toda la razón. No, es verdad. El profesor Bombal es una persona muy ilustre y muy inteligente. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo, simplemente por una curiosidad que no sé si tiene que ver, entre las herramientas matemáticas que se están utilizando, ¿en algún momento aparece el campo complejo, las funciones de variable compleja? Es simplemente una curiosidad. Bueno, hombre, si aparece. Una de los exponentes básicos del scaling se saca, bueno, siempre que hay un ruido, como tú lo caracterizas y lo determinas, es a partir del espectro de potencias. Y el espectro de potencias es precisamente el producto de la transformada el producto de la función por la transformada de Fourier. Es una transformada de Fourier. Es decir, que ahí el espectro de potencias, ahí sí se utiliza el cálculo complejo, ¿no? En lo demás no, pero el espectro de potencias de un ruido cualquiera es cálculo complejo, análisis, números complejos. ¿Alguna pregunta más o levantamos la sesión? Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia aquí. Mañana tendremos la continuación de este programa de Semana de la Ciencia. Muchísimas gracias, don Antonio. Enhorabuena por el programa y enhorabuena. Muchas gracias a todos ustedes. Ha sido para nosotros una manera de elevar el nivel de esta casa, haber contado con el magisterio de su palabra. Muchas gracias. Y ustedes, siempre que quieran volver a venir aquí, elevarán también el prestigio de la sociedad matitense. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es un pequeño que va.
No lo abro ahora para que no se me deshaga. Muchísimas gracias. Y este es un ligerísimo recuerdo, son los libros de arquitectura, bueno. no están en